La mente humana es un misterio que todavía no llegamos a conocer en su totalidad. Nuestras emociones, esa respuesta a situaciones que enfrentamos a diario. Vida plena. Bienvenidos al programa que muestra un enfoque diferente de la vida. Una orientación psicológica, una ayuda espiritual. Vida plena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Vida Plena, aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bueno, algo afectados por el clima, pero creo que con la capacidad todavía para poder conversar y aprender juntos. Hoy tenemos un programa que hemos titulado Enseñando con el Ejemplo. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Está con nosotros Verónica Cajigao, así que ella nos va a acompañar durante estos minutos para hablar sobre este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida al programa. Muy buenos días, Adán. Buenos días también a todos nuestros oyentes de diferentes partes del país. Contenta de estar aquí, ¿no? Hablando de este tema, como decías, muy importante, que es necesario tomar en cuenta a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, pues ojalá que aprendamos todos juntos. Qué bueno. Bueno, tenemos aquí algunos datos importantes. Es más cierto, por ejemplo, de que los padres son el primer ejemplo para los hijos. Generalmente todo lo que aprendan en casa los primeros años determinarán el tipo de adultos que serán. Un ejemplo de enseñar con el ejemplo se ve reflejado en un relato conocido en el que una mujer desesperada porque su nieto gustaba mucho del azúcar, lo llevó a uno de los sabios del pueblo con esperanza de que éste haga algo al respecto. El hombre escuchó atento la explicación de la anciana y luego le pidió que regresara en 4 días. La mujer se vio un poco confusa, sin embargo hizo caso. Pasaron los 4 días y la anciana regresó con su nieto. El sabio miró al pequeño y le dijo en voz alta y determinante: «Deja de comer azúcar». La mujer, perpleja, le dijo al sabio que si era así de simple, pudo haberlo hecho la primera vez que fueron. Sin embargo, el hombre le dijo: «Señora, hace 4 días yo estaba comiendo azúcar y no podía hablarle a su hijo con autoridad. Ahora puedo porque hace 4 días dejé de consumirla». Que bueno, este pequeño relato nos muestra de lo que verdaderamente significa enseñar con el ejemplo. ¿Cómo ven o cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cuál es la percepción que tienen de sus padres según cada etapa, Verónica? Definitivamente los padres van a ser los primeros modelos que los niños van a ir aprendiendo, interiorizando para luego en su vida futura, ya sea de adolescentes o de adultos, puedan tener ciertos comportamientos, hayan interiorizado valores, ¿no? Entonces nos van a ver a los papis como un gran modelo, ¿no? Ya sea para lo adecuado como para lo inadecuado. Por eso es importantísimo que el aprendizaje sea con ejemplos, no solo diciendo o repitiendo o a través de únicamente instrucciones verbales, porque a veces ha pasado que los papás les piden, por ejemplo, ordena tu cama, y el chico no lo hace, y otra vez, y se lo repiten otra vez, y llegan a estresarse y a frustrarse porque se lo han dicho 10 veces y el chico no obedece, y sin embargo de repente los papis tampoco ordenan sus camas y esperan a que la persona que ayuda en casa lo hagan por ellos, ¿no? Entonces los hijos dicen, bueno, que me hagan a mí también, ¿no? Y por eso no es suficiente hablar y dar las instrucciones, sino también tener un ejemplo, dar un ejemplo con el propio comportamiento para los hijos, ¿no? ¿Existen reglas que corresponden a los niños y no a los adultos? ¿Cómo se puede explicar esto? Lo que pasa es que no es que existan, sino que a veces los papás pueden pedirle o darle alguna regla, una norma a los hijos, y sin embargo ellos mismos no los cumplen, ¿no? Como el ejemplo o el relato que nos mencionas de mi nieto está comiendo mucho azúcar, ¿no? Uh-huh. Claro, en este caso de repente la abuela no lo hacía, pero el sabio sí, ¿no? Entonces, ¿cómo
el niño podría decir, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué yo tengo que cumplir con esta regla cuando el adulto no lo hace, ¿no? Entonces Claro. no es que existan reglas para los niños y reglas para los adultos. A veces uno, sin darse cuenta, le pide que cumpla ciertas cosas a los niños cuando nosotros los adultos no lo hacemos, ¿no? Y eso en realidad es bastante común y a veces caemos en la explicación, no, pero es que tú eres muy chico, yo acá soy quien mando o es porque yo lo digo, no explicamos el motivo por el cual el niño sí tendría que hacer ese comportamiento a pesar de que nosotros no. Correcto. Ahora, se dice que los hijos tienen que imitar a sus padres. ¿Qué nos puede decir al respecto, Verónica? Sí, por supuesto, ¿no? Uno de los tipos de aprendizaje más profundos, más fuertes, es el de aprendizaje por observación, por imitación, ¿no? Ya sea de los padres o de cualquier adulto que pueda estar vinculado o que pueda estar relacionado con la crianza del niño, ¿no? Entonces, de todas maneras, por eso uno tiene, como padre, tiene que cuidarse de lo que dice, de cómo lo dice, de lo que hace, porque ahí está la gran responsabilidad de los papás de fomentar chicos sanos, educados, con valores, ¿no? A través de su propio comportamiento, no solo de lo que se le dice, ¿no? Sí. Pero... Se dice que los hijos tienden a imitar a sus padres. Ahora, ¿cómo encontrar un equilibrio? No quiero que mis hijos me vean como el malo de la película, pero tampoco quiero que me falten el respeto. Claro, buscar el equilibrio es bien importante y a veces es una tarea ardua y no siempre fácil de conseguir, pero no es imposible, ¿no? Y el equilibrio va a estar en que, sobre todo los primeros años de vida, sí se tendrá que dar el ejemplo y luego ir acompañándola de explicaciones de por qué él tiene que hacer o ella tiene que hacer tal conducta o tal regla o tal norma, ¿no? No es decirlo por decir y porque yo soy el grande acá y yo soy el de la autoridad, tú tienes que hacer esto, sino se le va explicando. Mira, hijito, por ejemplo, tú tienes que lavarte los dientes porque esa es parte de la limpieza, para que tus dientes estén sanitos y no se caigan y no te enfermes. Entonces el niño va a recibir la instrucción, va a ver que papá también lo hace y así gradualmente va a ir interiorizando la importancia de hacer el comportamiento para que cuando sea más grande el papá no va a tener, pues tampoco, no siempre se va a poder dar el ejemplo en absolutamente todo, ¿no? Pero ya como ha habido inicialmente la instrucción acompañada del ejemplo, el niño ya comprendió por qué es importante que lo haga. Y ya de repente más adelante se podrá decir algunas cosas aunque no necesariamente se hagan, siendo la recomendación que siempre esté el ejemplo presente, ¿no? Pero es bien complicado de verdad también para los adultos pedirle algo al niño y que también ellos lo hagan, ¿no? No siempre es posible. Claro, y más que nada porque los chicos a cierta edad comienzan a cuestionar, comienzan a mirar más de la cuenta, ¿no? Así es, y por eso digo, ¿no? La explicación tiene que ser con fundamentos, con un lenguaje claro, aplicado para cada etapa del niño, ¿no? De repente a los 3 años obviamente no va a tener el mismo nivel de comprensión que a los 6, pero igual desde los 3, desde los 2, desde el año se le puede ir explicando por qué es importante que obedezca mamá, que obedezca papá, y no solo hacer que lo haga, no solo hacer que obedezca, ¿no? Entonces, cuando llegue a esta etapa que más o menos entre los 4, 5 años ya empieza, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué tengo que hacer? ¿Y por qué tú no lo haces? Y empieza a darse cuenta, y ya previamente pues se le ha ido explicando, se le ha ido dando fundamentos, y va a seguir preguntando, no es que no va a dejar de hacerlo, va a seguir preguntando, pero ya los papis también van a estar más preparados para ir explicándole acorde a su edad, ¿no? Claro, y ahora hay un detalle importante. Algunos padres toman estas preguntas como una falta de respeto y no siempre es así. En realidad no es así, no es que no siempre. Se espera que más o menos entre los 3 años, más o menos que ya el lenguaje está mucho mejor desarrollado en el pequeño, ya empiece a haber esta exploración, este deseo de exploración a través de preguntas y también a través de comportamientos. Entonces vamos a ver que de repente levantan algo que todo el tiempo había estado cubierto y que los niños no se habían interesado, de repente empiezan a querer ver qué hay dentro de eso o a preguntar. Entonces es normal que se despierte este deseo de exploración y es importante que esta etapa de exploración
los adultos no lo interpreten como una falta de respeto, sino como parte del desarrollo, porque esta capacidad de explorar del niño es una de las bases para su seguridad emocional de posterior, ¿no? Se requiere o sea, es necesario que el niño quiera saber más, pueda hacerlo y además que tenga una retroalimentación de los adultos donde fomenten y le permitan este deseo de conocer. Porque así cuando va creciendo se animará a explorar otras cosas, no necesariamente malas, ¿no? Cosas saludables para su mejora, para su desarrollo social, emocional, ¿no? Es una de las bases de la exploración. Ahora, existen cosas que son obviamente para adultos, pero no para los niños. Cuando los pequeños nos suelen preguntar por qué no pueden hacer esto o aquello, solemos mencionar porque eres pequeño o porque todavía no tienes la edad suficiente, lo que tú dijiste hace unos momentos. Claro, o sea, eso pasa bastante. Entonces, claro, el niño dice, ya, soy pequeño. ¿Y eso por qué tendría que ser una diferencia para que yo haga algo y el otro no lo haga, ¿no? ¿Por qué es suficiente con eso? O sea, no es un argumento muy válido. Claro, habrán niños que se quedarán tranquilos con esa respuesta y no preguntarán más y acatarán la orden del adulto sin tanto cuestionamiento, pero habrán otros niños que no, habrán otros niños que esa respuesta no será suficiente y muchas veces pueden ser percibidos como niños rebeldes, como niños malcriados, cuando en realidad no, porque el argumento no estaba en realidad tan completo. Entonces, más que decirle porque eres pequeño, hay que explicarle la razón, ¿no? Te decía con el ejemplo anterior, ya pongámonos ahora en la situación de queremos que nuestros hijos sean ordenados y empezamos con el orden de su propia habitación, ¿no? Entonces se le dirá, al principio uno lo acompañará a hacer la cama, ordenar sus juguetes y luego poquito a poquito el niño lo irá haciendo solo. Pero entonces cuando él diga, ¿por qué tú no ordenas y yo sí tengo que ordenar? No será suficiente decirle porque eres niño o porque eres pequeño, sino, no hijo, porque mira, es importante que tú lo tengas ordenado, porque cuando todo está desordenado las cosas se pueden perder. Mira, la otra vez acuérdate que tu juguete se extravió, ¿no? Y no queremos que nos vuelva a pasar. Además, también la salud, cuando las cosas están ordenadas, las bacterias, los microbios, o sea, se le va diciendo el por qué, ¿no? La importancia del orden, porque además esto te va a ayudar para más adelante, ¿no? No solo porque eres pequeño, ¿no? Hay muchos padres que no les gusta dar explicaciones, sea por su carácter o porque todavía tienen en su mente la crianza a la antigua, ¿no? Un poco tradicional, de que el papá dice una cosa y no se le refuta, ¿no? Así es, sí se ve todavía se ven papás y mamás, ¿no? O sea, padres en general, que les cuesta mucho y sufren cuando los chicos están en esta etapa de preguntar y de cuestionar y lo viven, como me decías hace un rato, como una falta de respeto. Pero les digo a todos estos papás que nos están escuchando y que de repente están en una situación similar en la que ven que su hijo están preguntando, no es un tema de rebeldía, es una fase de su desarrollo que es necesario que pase, porque luego eso lo ayudará a ser un joven, un adolescente, un adulto más sano, con posibilidad luego de él dar a conocer su punto de vista con seguridad, con confianza en sí mismo. Porque claro, ahorita cuando es niño se le dice no y el niño acata solo porque es la autoridad del papá, sin haber entendido por qué es importante el respeto a la autoridad. De repente, cuando sea más grande y le corresponda, por ejemplo, trabajar ya en la adultez, le costará mucho expresar sus opiniones, sus desacuerdos ante figuras que él considera de autoridad, y muchas veces podrá quedarse callado o terminará haciendo cosas que no desea solo porque tiene miedo o porque cree que a la persona de autoridad se le debe respetar por respetar. ¿Y qué pasa si esta persona le dijo algo que no era adecuado, que atentaba contra su integridad? Igual lo va a obedecer. Entonces, si no queremos que pase eso con los hijos cuando sean más grandes, desde niños hay que explicarles, ¿no? Bueno, esa es una buena razón, te digo, y yo creo que aquí también voy a ponerme del otro lado. Muchos padres pueden estarse preguntando, bueno, funcionó conmigo, ¿por qué no puede funcionar con él? Eran otros tiempos y finalmente la educación es la misma. Pueden preguntarse, ¿qué podrías contestarles a ellos? Claro, en realidad sí. Ahora, sí funciona. Hay que ver también hasta qué punto sí funcionó del todo. Uno, sería la primera pregunta que yo les volvería a hacer, ¿no? Y dos,
es que definitivamente eran otros tiempos, ¿no? Ahorita las cosas, todo es más rápido, el tema de la competencia es más intenso, entonces en realidad es necesario que forjemos adultos con capacidad de decidir, de expresarse, ¿no? Ya no, las cosas ya no funcionan como antes y al contrario, una persona que acate y solo acate termina quedándose atrás, ¿no? Termina siendo utilizado por otros y en buena hora que funcionó con él, pero no todas las personas somos iguales y su hijo no es él, su hijo o su hija es otra persona, ¿no? Claro, es un asunto totalmente individual. Así es. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Qué hay de las mentiras blancas? Muchos padres recurren a las conocidas mentiras piadosas para de esta manera beneficiarse de diferentes formas. Por ejemplo, cuando están cansados, si alguien los busca, decir que no están en casa, entre otras cosas. Sí, claro, en este tema hay que tener bastante cuidado, sobre todo a la edad. Lo que pasa es que es diferente, claro, uno se cría a los hijos esperando o fomentándoles la verdad y que no deben mentir, y viene esta mentira piadosa, esta mentirita blanca de que dile al Señor tal que no estoy, ¿no? Entonces, pero todo depende también de la edad del chico. O sea, si el niño tiene, por ejemplo, 4 o 5 años que todavía está interiorizando y está aprendiendo a diferenciar lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer, no es recomendable hacer estas mentiras piadosas, a diferencia de repente de un chico más grande, ¿no? Donde él ya ha interiorizado la distinción y la diferencia entre esto, si hago esto no necesariamente es algo tan malo quizá, ¿no? Es que depende. Y ahora es también darles un doble mensaje, porque luego los papás van a esperar que los hijos sean totalmente honestos con ellos, pero los hijos también podrían decir, mejor no le cuento esto, porque esta es una mentira piadosa, porque si no mi papá o mi mamá va a salir lastimado, entonces mejor no le comento. Entonces termina siendo un arma de doble filo, mejor es no hacerlo, ¿no? Pero y si se va a dar, que no sea cuando sean tan pequeños. Claro, es cierto, es una espada de doble filo realmente hacer este tipo de cosas porque confunde y la confusión lamentablemente pues se presta para equivocaciones. Claro, entonces los chicos al estar confundidos van a decir, bueno, si mi papá lo hace y yo veo que mi papá o mi mamá son buenas personas, son personas honradas, honestas, tratan de hacer bien al prójimo, entonces ya pues yo que lo haga de vez en cuando, porque no lo hago por malo, sino lo hago porque así no voy a lastimar al otro, entonces está bien que lo haga, ¿no? Y de repente empieza a llenarse de mentiras piadosas y eso también repercute en la propia persona, porque luego viene la culpa, la sensación de malestar, entonces es mejor no. Si va a pasar esto de que viene alguien, por ejemplo, a buscar, porque yo recuerdo de un caso donde el papá venía, en realidad la misma niña me contaba que el papá le había dicho y ella sin darse cuenta cuando fue a decirle al señor le dijo, mi papá dice que no está, ¿no? Entonces fue totalmente pues honesta la pequeña. Y lo metió en problemas al papá, pero sin medir ella las consecuencias y luego inclusive la castigaron, ¿no? Entonces yo les tuve que explicar a los papis que el problema no había sido de ella, que en realidad él debió salir a hablar del tema con esta persona que lo había venido a buscar, ¿no? Así estuviera cansada. Entonces, a veces pasa eso, por eso es mejor no hacerlo en realidad, ¿no? Es mejor no. Perfecto. ¿Cómo educar con el ejemplo, Verónica? Es bien difícil esta pregunta y a la vez, no sé, hay cosas específicas que necesitamos nosotros conocer. ¿Cómo educar con el ejemplo? Con el ejemplo implica que esto que pedimos que los niños hagan o los chicos hagan, uno también lo haga, ¿no? Uno también lo practique, que no sea solo una frase, que no sea solo algo que digamos y que lo repitamos 10,000 veces, sino que sea algo que uno también haga con el ejemplo, o sea, que lo haga, que lo practique, ¿no? Entonces, a nivel de cosas específicas, podríamos empezar, por ejemplo, con horarios de acostarse, horarios en general, ¿no? Horarios, por ejemplo, de alimentación, que en etapas tempranas las rutinas, los horarios son bien importantes, ¿no? Entonces sabemos que el desayuno es a las 8, el almuerzo, no sé, 12:30, 1, ¿no?
Entonces uno va a tener que desayunar también a esa hora, almorzar a la hora que uno le dice que es el horario de almuerzo, igual para la cena, ¿no? O sea, hacerlo. Igual para el tema de la higiene en general, bañarse, ¿no? O sea, para cada cosa que se haga, inicialmente los papás tendrán que hacerlo en conjunto con el niño, ¿no? No esperar que con solo decirle que lo haga, el niño lo haga, sino que inicialmente tocará hacerlo, reforzarlo, vivirlo como un momento donde se puede compartir, y luego poquito a poquito el niño va a ir dándose cuenta que eso es parte de la rutina y de lo que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que normalmente pasa, ¿no? Que ahora difícilmente los chicos hacen su cuarto, ordenan su habitación, porque normalmente contratan a una persona que ayude en casa y es quien lo hace, ¿no? Y luego ya tienen 12, 13, 15 años y el chico sigue sin hacer su cuarto. Y los papás ya no saben qué hacer. Entonces sí, tocará, lo ideal sería que cuando son más chicos, ayudarle, hijito, vamos a ordenar hoy día la cama. Mira, así se hace, o sea, uno mismo hacerlo. Y luego el niño lo verá y a la siguiente, ya mira, mientras yo hago mi cama, tú haces la tuya. Entonces el niño dirá, mi mamá también lo hace, entonces yo también, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, en cada cosa que se dice, en la medida de lo posible, practicarlo también. Igual para los valores, ¿no? El respeto, la honestidad, o sea, todo en general con la práctica, no solo con los sermones o con charlas o palabras, ¿no? Sí, eso justamente era lo que quería también acotar. Nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. ¿Qué opinas tú al respecto? En realidad sí, pues a veces pasa, ¿no? Esta frase me hace recordar los casos de los adolescentes, ¿no? Cuando los papás les dicen, fumar es dañino para ti, no lo hagas, ¿no? Y de repente el papá está fumando. O ¿sabes qué? No debes tomar porque el alcohol es malo y que no sé qué. Y de repente el papá está haciendo un brindis y quizás hasta se le pasa la mano al hacer el brindis, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí de verdad que lo que se le dijo se borró con el ejemplo, ¿no? No es que se formó, sino que se borró. Una paradoja, en realidad, la que nosotros a veces formamos en la mente de los niños. Sí, entonces el niño va diciendo, ya, mi papá me ha dicho esto, pero él lo hace, entonces de repente no es del todo malo, ¿no? Entonces empieza, y los niños, los jóvenes, las personas, todos, vamos a tratar de responder, o sea, encontrarle una respuesta a cada cosa que se nos presente. Entonces cuando venga esta incongruencia de que, a ver, yo veo que mi papá lo dice, pero no lo hace, o mi mamá lo dice, pero no lo hace, entonces, ¿qué hago? Entonces empiezan ellos solitos a responder y empiezan a experimentar, ¿no? A ver, ya, y van probando, a ver, y ahora yo también no lo hago y lo voy a decir, y es todo un enredo para ellos, pero y de este enredo a veces, claro, aprenden, ¿no? No siempre con las mejores experiencias, pero igual aprenden. Pero lo ideal sería que no haya este tipo de incongruencias, ¿no? Qué interesante realmente, Verónica. Nos vamos a una pausa. Hemos terminado este primer bloque y luego vamos a regresar con más. Hoy día, aquí en el programa Vida Plena, estamos hablando sobre un tema realmente interesante. Enseñando con el ejemplo. No se mueva, quédese con nosotros. Estás aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Muy bien, regresamos al programa. Estamos aquí en vivo con el programa Vida Plena a través de Radio Nuevo Tiempo. Estamos hablando sobre enseñando con el ejemplo y nos encontramos con la psicóloga Verónica Cajigao justamente hablando sobre este tema tan interesante. Verónica, haznos por favor un extracto de lo que hemos estado conversando que ha sido tan interesante en esta primera parte, sobre todo para quienes recién se conectan, por favor. Sí, claro, cómo no. Hablábamos de la importancia de que aquellas reglas, normas, pautas que queramos que nuestros hijos aprendan para que sean personas de bien en la adultez, ¿no? Para que ellos también luego puedan hacerlo con sus hijos, es importante que todas estas reglas no solo se den a través de palabras, de frases, sino que a través de la práctica que uno como padre pueda hacer, ¿no? O sea, a través del ejemplo. El ejemplo, en la medida que uno diga algo y también lo corrobore y lo confirme con su comportamiento,
la autoridad que se genera, la conciencia de autoridad y el respeto a la autoridad que vamos a generar en los hijos va a ser mucho más profundo, a diferencia de si lo decimos y hacemos otra cosa, ¿no? Vamos a ahí generar un poco de confusión, de incongruencia, y digamos vamos a propiciar mayores riesgos a que los chicos cometan errores que no siempre sean buenos. Siempre es bueno, o como más que siempre es bueno, tiene nada de malo cometer errores, pero hay algunos errores que serían mejor que no se den, ¿no? Perfecto, muy bien. En esta segunda parte nosotros tenemos algunos casos, pero ustedes también pueden comunicarse a nuestros teléfonos. Tenemos el 445-4649, teléfono al cual pueden ustedes comunicarse, y también el 98-90-13-274. Tal vez usted tenga alguna duda respecto a cómo puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija con el ejemplo. Los padres generalmente nos sentimos confundidos en alguna parte de nuestra vida frente a estas situaciones, de pronto porque estamos notando que hay cambios en nuestro hijo, en nuestra hija. Bueno, pues aquí está la psicóloga, la profesional en este caso, que es Verónica, para contestar sus dudas y preguntas a través del hilo telefónico, tomando en cuenta sobre todo que cada caso es único, y eso siempre lo mencionamos en el programa. Vamos ahora sí entonces con este caso, mientras esperamos algunas llamadas, Verónica, al 445-4649. Dice: mi experiencia es la siguiente: tengo un hijo de 7 años, siempre me he preocupado por su educación, tanto en el colegio como en casa. Su horario de ir a dormir en las noches es a las 8 de la noche, sin embargo, yo sigo viendo la televisión. Él me ha preguntado por qué yo sí puedo y él no, y yo le respondo que es porque es pequeño. No sé si estaré haciendo bien. La otra opción sería ir a dormir también a esa hora, pero aún me faltan cosas por hacer antes de irme a la cama. Claro, ahí está lo que conversábamos, ¿no?, en el segmento anterior, de a veces cómo les podemos pedir algo y no siempre uno como adulto lo puede cumplir, ¿no? Entonces, en primer lugar, felicitaciones por la preocupación por la educación de su pequeño, ¿no? Tanto en casa, en el colegio. Eso es indispensable, que hayan normas establecidas, no solo para respecto a su desempeño en el colegio, sino también en cómo se van a dar las cosas en casa. Ahora bien, la explicación o la respuesta ante la pregunta de por qué yo sí puedo y él no, la respuesta no tendría que ser solo porque eres pequeño, ¿no? Ahí se le tendría que explicar justamente esto que está más que ella menciona posteriormente, ¿no? Hijo, mira, lo que ocurre es que yo tengo que, además del trabajo, si es que trabaja fuera de casa, yo tengo que encargarme de algunas cosas de la casa, y a las 8 no me daría el tiempo si yo me fuera a acostar en esa hora, ¿no? Porque él no está preguntando ¿por qué mamá por qué yo me duermo a las 8 y tú te duermes más tarde? Lo que él está cuestionando es por qué él no puede ver la televisión. Entonces, que ella luego diga, pero si yo me acuesto a las 8 no me va a dar el tiempo para hacer de las otras cosas, entonces ¿por qué quedarse viendo la televisión a las 8 de la noche mientras la indicación fue anda, duerme tú? Entonces, de repente, en lo que él se queda dormido, continuar haciendo las responsabilidades que tenía que hacer dentro de la casa, y explicarle que es por eso el motivo de que ella se tiene que quedar hasta un poquito más tarde, no porque solo sea pequeño y ella sea grande, sino que tiene responsabilidades que tiene que asumir y que el tiempo no ha sido suficiente durante el día, y quizás ya cuando esté dormido ella podrá descansar y ver su televisión, pero no en el mismo momento. O sea, no eso de que estoy viendo mi tele, hijo, y es hora de dormir, anda, pero quiero ver tele. No, tú tienes que dormir a las 8, ¿pero por qué yo? Porque tú eres pequeño, ¿no? Claro, suena como injusto, ¿no? Claro, es que el niño no está cuestionando la hora de dormir, el niño está cuestionando por qué él no puede ver televisión igual que la mamá. Entonces, por eso es importante que el momento de que él se vaya a dormir, la mami le explique el motivo. El motivo es que yo tengo que quedar todavía haciéndome algunas cosas. Me falta ordenar esto, me falta, por ejemplo, preparar la comida para que mañana tu papi pueda llevarla a la lonchera a su trabajo. O porque, mira, mañana la mañana nos va a quedar muy apretadas, mejor voy avanzando con esto, pero luego yo me voy a dormir, hijito, bendiciones, descansas, ten dulces sueños, oremos antes de dormir, y la rutina de antes de dormir, y lo llevan a la cama, pero no eso de que la mamá se queda viendo tele, ¿no? No en el momento que le dan la indicación, de repente después, ¿no? Porque el niño está cuestionando eso. Yo también quiero ver tele, ¿no? Correcto. Entonces, está claro. Yo creo que cada uno de nosotros puede tomar en cuenta lo que hemos mencionado ahora, ¿no? Hay otro caso, Verónica.
les escribe, dice Rocío: tengo 18 años, mi papá y mi mamá siempre han estado presionándome para ser una persona de bien. Ellos no tienen una carrera universitaria y viven del negocio. Personalmente tengo en claro que debo lograr completar mi carrera en la universidad y sé cuáles son mis metas. Sin embargo, me molesta que mis padres me exijan tanto con los estudios. Yo sé lo que debo hacer. En todo caso, ellos no son el mejor ejemplo en lo que respecta a terminar la universidad. Uy, esto sí que está bravo, ¿eh? Claro, lo que pasa... A ver, Rocío, ¿no? Gracias por comunicarte con nosotros. De verdad está muy bien que tú tengas claro y la importancia de que tú completes tu carrera, de que tú sigas tus metas, eso está muy bien, y creo que si bien tus papás de repente están presionándote o ¿no? Controlando que tú acabes, de alguna manera esa actitud a lo largo, desde que eres pequeña, de reforzar la importancia de los estudios debido a que ellos no pudieron culminar los suyos, justamente eso ha hecho de ti la chica que eres ahora a los 18 años, ¿no? De tener claro cuáles son tus metas y de tener claro de que es importante que acabes la universidad. Si bien no son de repente el mejor ejemplo respecto a esto de terminar la universidad, pero justamente no son el ejemplo de por qué sí es importante terminar la universidad, ¿no? Ya ellos lo han vivido en carne propia, entonces no habrán acabado como ellos hubieran querido, pero ellos ahora, en función de su experiencia, saben que es valiosísimo acabar y por eso ahora se enfocan y se preocupan de que tú sí lo hagas, ¿no? Entonces, igual es un ejemplo, por último, de lo que no se debe hacer, ¿no? De que sí es importante acabar la universidad y que sí es importante de desarrollarse a nivel académico, sobre todo en esta etapa de la vida, en estos momentos en que todo es bastante más de competencia. Pero no los juzgues, ¿no? No juzgues a tus papis. Yo creo que lo hacen con la intención de justamente de que tú no pases por lo mismo que ellos están pasando, ¿no? Entonces es como que un ejemplo invertido, o sea, de lo que no se debe hacer, ¿no? Claro, hay formas y hay ejemplos. Ahora, hay una cosa muy importante. Este tema que acabamos de ver, en realidad es común, es común. Hay mucha gente que pues, bueno, casi todas las personas quieren lo mejor para sus hijos, es decir, no quieren que pasen por lo que ellos han pasado, ¿no? Así es. Entonces, tú dices bien, hay un ejemplo, una cosa es el ejemplo con el ejemplo bien dado. Claro, ¿no? directamente, y ¿no? la otra es lo que no se debe hacer. Exacto, ¿no? También termina siendo un ejemplo, ¿no? Entonces, como en algún momento escuchaba, no recuerdo, ¿no? De dónde o con quién, no siempre uno tiene que pasar por la misma situación, o sea, la frase, ¿no? De tropezarme con una piedra para aprender, no siempre debemos tropezarnos para aprender, a veces basta que veamos a la otra persona cómo se tropezó para no hacerlo nosotros, ¿no? Entonces aprender de cabeza ajena. No tenemos que esperar a pasar por ellos. Ahora, de repente, la presión que ellos ejercen, eso sí lo podrían conversar, ¿no? Ella sí podría decirle a sus papás, tranquilos, no va a pasar, no voy a dejar la universidad. Yo tengo claro lo que quiero que hacer. No es necesario que me estén repitiendo todo el tiempo. Eso me frustra, eso me incomoda. Sin decirles, oye, ¿ustedes qué me hablan si ustedes no lo hicieron? Porque ahí estamos juzgando, ¿no? Claro, ahora hay otro punto importante, Verónica, y es el hecho de que muchas veces los padres, y esto te pregunto, los padres no pueden, por ejemplo, en el caso de los estudios no pueden culminarlos porque no ha habido pues dinero, ¿no? Claro. O sea, ellos han querido, pero no ha habido los recursos. Así Eso es. podría ser una cosa. ¿Es necesario que los padres tengan una comunicación así tan fluida con los hijos que le tengan que contar aspectos a veces tan privados como estos? Yo creo que sí, porque justamente a veces lo que yo encuentro bastante común en la práctica, en la consulta, es que justamente los papás, por lo mismo que no quieren que sus hijos pasen por situaciones dolorosas similares a las que ellos vivieron, muchas veces esconden partes de su vida, hechos que ellos puedan haber atravesado para no lastimar a los hijos. Pero decirle a un hijo, mira hijo, ¿sabes qué? Yo sí creo que es importantísimo que acabes la universidad. Yo no la pude acabar porque en ese momento, no sé, mis papás se enfermaron, no había plata, por el motivo que sea, explicarle para que el hijo o la hija entienda por qué en ese caso su papá no lo hizo, porque de no conocer esa información,
los hijos fácilmente caen en el hecho de juzgar, ¿no? Ah, claro, él viene a exigirme y sin embargo él no lo hizo. No dice que el que quiere puede y qué sé yo, pero no tienen la información de por qué el papá no culminó los estudios, ¿no? Entonces, ahora, uno tiene que ser transparente también, ¿no? O sea, no mentir, ni esconder, ni excusarse, ¿no? Exacto, o sea, y decir, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de una familia que el papá no había terminado porque justo cuando estaba en ciclos importantes hubo una crisis económica en la casa que no le permitió, entonces él tuvo que ponerse a trabajar y uno diría, ya, entonces ahí tú tenías la plata, ¿por qué no seguiste estudiando? Y ahí el adulto tiene que reconocer que en realidad cuando se puso a trabajar y empezó a ganar dinero ya no vio la necesidad de terminar la carrera, pero en él, o sea, no que eso vaya a pasar siempre, ¿no? Ya no quedarse en que no hubo plata, ¿no? O no pude, sino, sí, pues tengo que reconocer que lamentablemente en ese momento yo pensé que era suficiente con que yo ganara este monto, pero la vida me ha enseñado que no era suficiente. Ahora me gustaría tener una carrera, ¿no? Y justamente de mi error, de esto que yo no hice, me gustaría que tú no pases por lo mismo. Es diferente ese tipo de diálogo a decirle, hazlo porque tienes que hacerlo, porque es importante, cuando en el fondo estas frases de presión lo que hace es, lo que está escondiendo es el temor profundo que tienen los papás de que los hijos no acaben la universidad, ¿no? Es lo que más temería un papá que ha pasado por algo similar, ¿no? Perfecto. Amigos de Vida Plena, los saluda Sara, dice, estoy muy de acuerdo con el tema, uno debe tener autoridad suficiente para aconsejar o decirle a sus hijos qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, esto también depende, dice, de si se tiene la moral suficiente para decir haz esto o haz aquello. Debemos preocuparnos en ser ejemplo a seguir para nuestros hijos. Si queremos que tengan un estilo de vida saludable, tengámoslo también nosotros. Si queremos que la temperancia defina sus vidas, seamos nosotros también temperantes. No que llegamos en contradicciones, que esto solo confundirá a nuestros hijos. Más o menos lo entiendo como no comas esto, mira, te vas a engordar, ya es hora de que pienses en ti, cómo vas a comer eso, pero tú estás con sobrepeso, ¿no? Exacto, sí lo he visto, se está viendo, por lo menos últimamente sí he visto un par de casos, ¿no? En que viene la mamá llevando a los hijos para que pasen una consulta en nutrición y de repente la mami o el papi están, o los dos están con sobrepeso, ¿no? Entonces es como que si proyectaran en el hijo esto que desean para sí mismos, pero de una manera pues que termina hastiando a la persona, al hijo, a la hija, entonces no quieren seguir la dieta y empiezan, ¿no? Oye, ¿y a mí qué me dices si tú estás igual o peor que yo, ¿no? Entonces, definitivamente, si queremos que nuestros hijos tengan una vida saludable en ejercicios, en alimentación, uno sí tiene que hacerlo con ellos, no tiene que enseñarle. Yo recuerdo también el caso de una mamá que no le gustaba para nada las verduras, pero cuando su hijo estaba pequeño obviamente no le podía saltar esa etapa de que coma las verduras, ¿no? Y ella se las tenía que comer. Se servía, claro, una cosa poquita que el hijo no se daba cuenta hasta que crece y dice, ahora entiendo por qué mi mamá come una cosa de nada de verduras, ¿no? Y es que a ella no le gustaban mucho, pero cuando el niño debió aprender, sí, él ni se percató de que a la mamá no le gustaba. Como también he tenido el caso de que a un papá no le gustaban las menestras, decía que era comida de pobres y las detestaba y las rechazaba. Y cuando su hijo empezó a crecer, la mamá pues quería darle, no sé, sus lentejas, ¿no? Sus arvejas. Y el papá decía, no le estés dando eso a mi hijo, que eso está mal. Y obviamente el hijo, de la noche a la mañana empezó a decir que eso no le gustaba, ¿no? Entonces ahí se ve como cuando uno da un ejemplo bueno o un mal ejemplo, el hijo aprende más rápidamente, ¿no? Claro. Lo interioriza más rápidamente. Por eso hay que tener cuidado de qué ejemplo estamos dando, ¿no? Bueno, estamos aquí todavía en plenas reparaciones, como puedes ver, Verónica, aquí en la cabina hay algunas cosas que todavía se están instalando, me parece que los teléfonos todavía no están habilitados, pero nos gustaría de pronto escuchar algunas recomendaciones, algunas pautas importantes de una profesional como tú, más aún en estos tiempos donde nos encontramos frente a esta problemática, esta situación de querer muchas veces enseñar con el ejemplo, pero que algunos todavía están obviando, están actuando solamente por autoridad.
A ver, en primer lugar a todas las personas porque no solo es para los papás, uno también como trabajador, como amigo, como hermano, como hijo, también es importante hacerlo con el ejemplo, enseñar o aprender con el ejemplo. Entonces, en primer lugar, a aquellas personas que sienten que no están haciendo las cosas con el ejemplo, hoy día es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, sin juzgarse, sin criticarse, porque eso no los va a ayudar, sino identificando y reconociendo en qué aspectos consideran que las cosas que dicen no son necesariamente las cosas que hacen. Tomen conciencia de ello para a partir de eso hacer el cambio. Para eso necesitan tiempo y ahora las cosas, las rutinas, todo es más acelerado. Tómense un tiempo, no solo es calidad de tiempo, también es importante la cantidad de tiempo. No de repente las 24 horas, pero sí una cantidad propicia para que pasen tiempo con los hijos o con aquella persona a la que quieren enseñarle con el ejemplo, ¿no? Porque si regresamos al caso de la crianza de los hijos, en el caso de los hijos, para que aprendan a ser responsables, para que tengan iniciativa, para que les guste hacer las tareas, para que ordenen su cuarto, para que se vayan a la hora indicada a dormir, para que coman lo que se tiene que comer, se necesita de rutinas, o sea, de horarios, de hacer que ellos hagan y además ver que uno también como adulto lo hace, ¿no? Y para eso se necesita tiempo, obviamente. Entonces, a reconocer aquellos aspectos, ese es el primer paso, reconocer aquellos aspectos en los que sienten que no están siendo un buen ejemplo y tratar obviamente de cambiarlo con la acción. Si sienten que no están siendo un buen ejemplo para decirle no mientas, empezar a no mentir, ¿no? O sea, no es tampoco tan difícil. La tarea en dónde está, en primer lugar en tomar conciencia y tomarse el tiempo de hacerlo, porque al principio cuesta porque no estamos acostumbrados, como todo en la vida, pero una vez que lo hagamos y lo repitamos, luego nos va a salir automáticos, ¿no? Perfecto, Verónica, muy bien. Te agradecemos sinceramente por estar con nosotros. Háblanos un poco de la institución que representas. Sí, claro, a mí me pueden encontrar en Libera. Libera son consultorios de psicología, hay también psiquiatría, nutrición. Pueden llamarnos al teléfono 242-3590 si desean alguna cita. También pueden escribirnos a nuestra página web, hacernos consultas, que es www.libera.pe, ¿no? Ya sea al 242-3590 o a nuestra página web, que es www.libera.pe. Por cualquiera de los dos medios pueden comunicarse con nosotros. Muy bien. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. Gracias nuevamente a ti, Adán, y tengan buenos días todos nuestros oyentes y ya saben, empezar desde hoy. A empezar desde hoy. Vamos con nuestros tesoros de vida. Ay, amigos, ser padres es una tarea complicada y hermosa también. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino del bien, educándolos para tener una vida mejor. Sin embargo, si no estamos del todo convencidos que queremos esto para ellos o aquello, pues eso no va a valer de nada. ¿Cómo sé que no estoy convencido? Cuando, por ejemplo, no pones de tu parte. Evalúa tu situación, date cuenta si tus palabras o lo que les dices que deben hacer o no está a la par con lo que haces. Los hijos observan todo lo que hacemos. Si tú les dices no discutas y tú lo haces con tu esposa, pues entonces no estás diciendo nada. Seamos ejemplo en todo momento. Recuerda a nuestro Señor Jesús, que siempre estuvo predicando y sus palabras iban de acuerdo a sus acciones. Amigo mío, amiga, el mejor maestro no es aquel que da palabras, sino que muestra todo con hechos. Este es un buen día para comenzar, para ser los mejores ejemplos. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Vida Plena. Hoy te conoces un poco más que ayer. Nuestra mente y nuestro corazón encierran una belleza que todavía no acabamos de descubrir. Vida plena. Porque todos tenemos derecho a alcanzar la plenitud de nuestra mente y corazón. Vida plena. Hasta nuestro próximo programa.